Seguimos y lo tenemos, como habíamos prometido, a Sergio Berenstein, que yo considero que es uno de los analistas políticos más brillantes que tiene la Argentina. Y para hacer una síntesis nada más, para presentarlo, Sergio Berenstein siempre se lo asociaba, por lo menos siempre desde hace como 10 años o más de 10 años se lo asociaba con Poliarquía. Me tocó vivir incluso el lanzamiento de la consultora Poliarquía, y desde hace unos días ya no está más con Poliarquía. Justamente nosotros habíamos criticado con Raúl Aragón, ¿no?, en el programa, las diferencias enormes que tenían últimamente las encuestas de Poliarquía, que tenían que ver con, bueno, donde estaba presente Scioli versus Massa. En octubre Poliarquía se había equivocado tanto, y en función del resultado real, y ahora también. Así que Sergio Berenstein no está más en Poliarquía, lo cual nos parece sumamente interesante. Sergio, ¿estás por ahí? Estoy acá. Una pregunta, y no tiene directamente que ver con la política, pero ¿la escuchaste a Cristina recién en su discurso? Escuché, la verdad que no la pude ver a la presidenta porque estaba en el auto, y lo escuché en la radio. Yo también lo escuché por radio. A mí me llamó la atención una nueva vuelta de tuerca de este intento permanente de echarles la culpa de la inflación a los empresarios, pero esta vez Cristina atribuyéndoles a los empresarios no querer hablar de aumentos de precios, sino les dijo, bueno, como ustedes no se animan y se enojan cuando se habla de aumentos de precios, les digo que son deslizamientos de precios. Yo recuerdo que esa era la palabra que usaba Kicillof para eludir la inflación. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves a los empresarios, además, de alguna manera callándose cada vez que Cristina los acusa de ser los culpables de la inflación? Yo creo que honestamente hay una situación un poco infantil respecto a la cuestión de la inflación, al margen del sector privado, de los empresarios. Me parece que el gobierno por un lado reconoce en el índice nuevo, el índice oficial, ¿no?, que hay una inflación de aproximadamente 2% ahora mensual, un poquito menos, 1,8%. Hay 67 países en el mundo, Diego, 67 que tienen inflaciones de menos del 2% al año. Al año, claro. ¿Okay? Entonces es una situación un poco infantil, ridícula, que el gobierno siga diciendo que una inflación anualizada de ahora de más del 30% en realidad es un deslizamiento de precios. Es un poco absurdo. Entonces, la verdad que frente a esta situación tan irregular, primero por la manipulación de las estadísticas públicas y ahora, digamos, por esta decisión de no llamar a las cosas por su nombre, me parece que no hay mucho debate, ¿no? Y la gran pregunta es cómo se puede hacer para resolver la cuestión de la inflación. La verdad que ahí hay buenas noticias, Diego, porque uno mira comparativamente cómo han resuelto otros países. La verdad que la inflación hoy no es un problema en el mundo, hay muy pocos países que tienen inflación. Sí, es como la polio, digamos, ¿no? Si te vacunas, no es difícil que vuelva la polio. Y si hay inflación es porque hay desbordes extraordinarios en el gasto público que se financian con emisión monetaria, punto. Sí, no hay muchas explicaciones para eso. O sea, hay otras cosas en economía y en economía política que no se saben bien los orígenes, pero de esto se sabe todo, ¿no? Entonces es un poco infantil, primero, no reconocerlo, y segundo, la verdad, no admitir que las terapias o la forma de resolver esto está bastante estudiado. En el mundo, de hecho, en la década del 90 hubo varios países, incluso en la región, Colombia, Chile, que resolvieron esto con lo que llaman metas de inflación. Israel hizo lo mismo. Así que yo soy bastante optimista porque creo que la próxima administración, no importa quién gane, va a tener realmente un conocimiento acumulado y comparativo enorme como para poder implementar un plan de estabilización sensato, coherente, que oriente las decisiones de la sociedad y sobre todo que permita a los inversores volver a creer en la Argentina. Ahora, ¿vos qué le dirías a los empresarios cuando Cristina los acusa permanentemente, bueno, Cristina, Kicillof también, por supuesto, permanentemente de ser los culpables de la inflación, como si el gobierno no tuviera nada que ver, y en general, recién ahora, algunos empresarios están alzando la voz? Estuvo este consenso empresario que publicó una solicitada, por lo menos diciendo, bueno, que es el gobierno el que tiene que parar la inflación. Claro. No le contestan a Cristina.
A mí me parece que con bastante criterio, Diego, el sector privado, los principales referentes del empresariado advirtieron que no tiene demasiado sentido confrontar con la presidenta, ¿no? Porque no hay un diálogo, digamos, constructivo, franco, y en todo caso, realmente responderle a la presidenta, entre otras cosas, alimentaría, digamos, una situación de confrontación que el propio sector privado critica. A mí me parece que hay que pensar ya que esta presidenta, si no admitió la inflación hasta ahora, probablemente ya no la admita, y ahí lo que hay que pensar, más que en el intercambio discursivo público, en tal vez tratar de influir en la agenda de la presidenta para que no se posterguen las medidas de estabilización para el próximo gobierno. ¿Sabes cuál es mi miedo? No, mi miedo es que la actual administración no implemente ninguna de las medidas necesarias en este contexto tan singular, de inflación tan alta, que postergue estas medidas que son probablemente costosas desde el punto de vista político, pero fundamentales para ordenar un poco la situación, y que el próximo gobierno, por ahora uno lo ve mejor posicionado, digamos, Massa, Scioli y Macri en ese orden, veremos qué pasa con UNEN, falta mucho, por supuesto, todavía. De todas maneras, lo que es evidente es que quien quiera que gane, si el gobierno sigue con esta postura de no tomar en serio las razones últimas de la inflación, las profundas, va a tener obviamente una agenda muy compleja. Imagínate, digo, que el próximo gobierno va a heredar mucha inflación, va a heredar una crisis energética realmente extraordinaria, va a heredar un aislamiento internacional no menor, va a heredar una situación regulatoria en general de reglas del juego muy irregular, ¿verdad? Y finalmente un problema de seguridad y de narcotráfico muy significativo. Esa agenda ya de por sí, para un gobierno es muchísimo. Pero también tiene la chance ese gobierno de resolver todo eso, por lo menos parcialmente, ya de anotarse un gran poroto de entrada, ¿no? Tenés razón, o sea, imagino la agenda, ¿no? Me imagino al próximo presidente celebrando el 10 de diciembre, anoche, el 11, el 12, el 13, cuando le traigan el menú de, digamos, de cuestiones urgentes, teniendo en cuenta que en Argentina, lamentablemente, hasta ahora, no hay planificación de mediano y largo plazo, no hay grupos pensando en la política pública en serio, recién hay grupos pensando en la campaña electoral, ¿no? Ojalá me equivoque y el año que viene los candidatos principales se pongan a trabajarse en, digamos, equipos de gobierno y en planes de gobierno como para no perder el tiempo. Claro, que no lleguen al gobierno y digan, bueno, ¿y ahora ¿a quién ponemos de ministro de Economía? ¿No? Y claro, el tema es o sea, que hay una teoría que dice que en general los presidentes tardan como un año y medio en entender un poco la lógica de lo que significa gobernar. Imaginemos, por ejemplo, Alfonsín, ¿no? La etapa de Greenspan, bueno, fue un año y medio por lo menos, era su amigo, pero se perdió un montón de tiempo hasta que vino el equipo de Surruil y implementó en el plan de estabilización del Austral, ¿no? Algo parecido con Menem, ¿te acordás? Los planes BB, hasta que finalmente Caballo implementa la convertibilidad y estabiliza la situación. Yo creo que desde ese punto de vista la Argentina no se puede perder otro año y pico hasta que la próxima administración se acomode, y por eso creo que cuanto más haga este gobierno mejor, y cuanto más se preparen los candidatos para gobernar desde el 11 de diciembre, obviamente todo el mundo lo va a reconocer positivamente. O sea que vos decís, ya no tiene sentido ni que los empresarios le contesten a Cristina, que lo dejen decir lo que quiera, total, la gente más o menos ya se dio cuenta de qué se trata la inflación. Bueno, es la presidenta de la Nación, ella tiene derecho realmente a opinar lo que quiera, en todo caso la sociedad juzgará, ¿no? Digamos, dicho esto, en los últimos sondeos que yo revisé, ya hace tiempo que no veo nada nuevo al respecto, la verdad que hay un porcentaje de la sociedad que cree que los precios efectivamente los aumentan los empresarios. Yo sé que están equivocados, pero evidentemente todos los mecanismos, digamos, de economía política, de transmisión, la gente no entiende que la emisión monetaria es fruto del déficit fiscal. ¿Y no les convendría a los empresarios trabajar sobre ese porcentaje de cuánto sería, no sé, de la opinión pública que cree que ellos son los culpables de la inflación y no Cristina? Bueno, hay ya casi una mayoría de argentinos, si yo no recuerdo mal, era alrededor del 50%, un poquito más, que cree que es el gobierno el principal responsable de la inflación, pero los que tenemos cierta edad recordamos algunos comunicadores muy efectivos que allá en la década del 70, el 80 sobre todo, machacaron una y otra vez con la responsabilidad que tenía el gasto público, de la emisión monetaria respecto de la inflación, y la gente terminó, la verdad, convencida de que eso era así, ¿no?
Ahora, la verdad que carecemos de esa clase de comunicadores, cambió la comunicación, antes no había ni cable, ni, digamos, esta multiplicidad de medios que tenemos ahora, y un canal de aire tenía por ahí 30% de rating de un programa político, es otra Argentina, otra dinámica, obviamente, incomparable con aquella, pero lo cierto es que tuvimos una estabilidad monetaria, gracias a la convertibilidad en la década del 90, y esta década, de esta primera década larga del siglo, la verdad que hubo alta inflación, pero como los salarios reales crecieron por arriba de la inflación hasta hace un año y pico, o tal vez dos, bueno, la verdad que, digamos, los jóvenes que entraban al mercado de trabajo no tenían por qué pensar que la inflación era tan mala, ¿verdad? Claro. Los que tenemos cierta edad sabíamos que esto no servía, pero, digamos, un chico que se incorporaba en la década del 90 o en esta década, la verdad que no entendía por qué la inflación era efectivamente un fenómeno tan negativo. Ahora, mi hijo, no sé, mi hijo tiene 11 años y se queja que el kiosco del colegio, las cosas le aumentan, el alfajor Jorgito le aumenta, entonces ya no lo puedo comprar más y nos pide más plata. O sea, evidentemente hasta los chicos de 11 años se dan cuenta. Claro, bueno, pues esto es algo nuevo, ¿no? Porque hasta hace poco, la verdad que la dinámica inflacionaria no era tan percibida, sobre todo por los más jóvenes, como un problema. Esto está ciertamente modificándose y por eso el gobierno tiene más restricciones para seguir, digamos, con la dinámica inflacionaria sin que esto genere costos aún en su base electoral, ¿no? Y vamos a la pregunta difícil. ¿Cómo están los candidatos ahora? ¿Cómo está? Empecemos por lo más interesante. ¿Cómo está la verdadera brecha entre Massa y Scioli a nivel nacional? Que recordemos, porque aquí había dado la brecha de que Massa le ganaba a Scioli, o le iba ganando a Scioli por 4 puntos. Aragón había publicado una diferencia de 7 puntos. Hugo Aime habló de más de 10 puntos. Y Julio Aurelio dijo que no, que ya le estaba ganando a Scioli y le estaba ganando a Massa. La verdad que no he visto honestamente encuestas recientes, más allá de las publicadas hace ya 10 días por algunos diarios, y yo la verdad que a esta altura de la carrera preelectoral considero que si bien obviamente son útiles y necesarias estas encuestas, que los sondeos te dan cierta imagen, cierta hoja de ruta cómo estamos, no son en absoluto, digamos, un mecanismo efectivo, claro, para predecir ni siquiera cómo vamos a estar a fin de año. Yo creo que tenemos que pensar esto como en 5 etapas, ¿no? De acá a fin de año y sobre todo después del Mundial, ¿no? Diría, entre agosto y fin de año. Ahora muere la política, ¿no? Ahora tenemos 2 meses de muerte de la política. No estoy tan seguro. Yo creo que va a haber, digamos, obviamente mucho ruido con el Mundial, pero en función de lo que pase en la Argentina, yo no descarto que haya titulares importantes de la política porque, digamos, tanto la cuestión de la inflación, la cuestión del aumento del desempleo, o por lo menos los problemas laborales en algunos sectores, como la automotriz, problemas de inseguridad, hay ciertas cosas que no se van a, lamentablemente, ¿no? Hay mecanismos ya en marcha que no se van a detener. O podría ser una buena oportunidad para muchas empresas que necesitan despedir gente para hacerlo el día que juega Argentina contra no sé quién, contra Bosnia-Herzegovina, una cosa por el estilo. Yo creo que, digamos, la realidad se va a imponer al margen de la voluntad de algunos de que el fútbol desplace la política, la economía y los problemas de la sociedad. Pero yo te diría, en términos de candidaturas, ¿no? De candidatos, de agosto a diciembre hay una primera etapa donde obviamente no es una carrera presidencial, pero ciertamente se van a ir perfilando los que ya tenemos, algunos nuevos probablemente, dentro y fuera del oficialismo. Tal vez lleguemos a diciembre con un listado, con un roster de candidatos un poquito más plural, más diverso del que tenemos hoy, ¿no? Después viene el verano, y como todos sabemos, el verano anterior a un año electoral, o digamos, enero, febrero son calientes. Hay calientes, hay mucha actividad en las playas. Este verano fue bastante calentito dentro de todo, ¿no? Ciertamente, pero imagínate el que viene con, obviamente, no solamente candidatos a presidente, sino hay 14 provincias muy, muy importantes que renuevan sí o sí a sus gobernadores. Si me das un segundo, te digo, la lista es un poco, digamos, mira, la provincia de Buenos Aires tiene que renovar sí o sí. Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe porque no tiene reelección. Tenés que renovar sí o sí en Tucumán, en la provincia de Catamarca, en La Rioja, en San Juan, en Mendoza, en Neuquén, toda la franja oeste tenés que renovar. También tenés que renovar sí o sí en la provincia de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Santa Cruz. Es impresionante, con lo cual no solamente vas a tener
candidatos a presidente caminando las plazas, obviamente las sierras y otros centros turísticos, sino muchísimos candidatos a gobernadores, aprovechando que los residentes de sus provincias también suelen vacacionar en esos centros, con lo cual va a ser un verano caliente. Ahora, por supuesto, la campaña en serio no va a ser de verano, va a empezar en marzo, comienzos de abril. Sí, bueno, pero todo el mundo dice que después del Mundial ya arranca, o sea, no sé, en agosto... Bien, pero la intensidad de la campaña va a modificarse a partir de marzo o comienzo de abril hasta las primarias. Las primarias van a ser en agosto. Después vas a tener la campaña en serio entre las primarias y las elecciones de octubre. Y finalmente la segunda vuelta, si lo que vemos hoy como tendencia se profundiza y efectivamente la fragmentación electoral termina generando un escenario de segunda vuelta. Por primera vez en la Argentina, lo tuvimos en el 2003, pero Menem se bajó, ¿verdad? Y lo ves, para terminar, ¿lo ves a Macri aliándose con UNEN y siendo la alternativa para ir, por ejemplo, ahora con Massa a una segunda vuelta? Mira, es muy prematuro pensar en eso y esforzar un debate que creo yo tal vez se presente con mayor intensidad, con mayor robustez, un poquito más adelante, porque hoy lo que está ocurriendo es lo siguiente, no tanto dentro del PRO, que es un partido, digamos, más orientado por la figura y hacia la figura de Mauricio, ¿no? Pero sobre todo en el Frente Amplio UMEN hay muchos sectores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde la verdad que por ahora al menos la figura de Mauricio Macri es bastante rechazada, y he visto algunos sondeos donde, digamos, el voto de UNEN puede llegar a sufrir una merma de hasta el 40% si se genera esta alianza. Con lo cual yo creo que no descartaría algún tipo de coordinación, tal vez, no sé si en las primarias de agosto, tal vez en la segunda vuelta. No descarto tampoco, digamos, que más adelante haya mayor pragmatismo y tal vez decisión de coordinar estrategias para una primaria, pero yo creo que imponer hoy ese debate es un poco prematuro, hay mucho tiempo, tiene que correr agua bajo el puente hasta que efectivamente sepamos quién es quién, sepamos quiénes son los candidatos a presidente de UNEN, porque claro, los que piensan en Mauricio como candidato de UNEN son aquellos que consideran que los candidatos actuales no tienen todavía encarnadura suficiente, pero hay que esperar que pase con Biner. Claro, con el tiempo andás a ver si Tinelli no ayuda a alguno que otro de ellos. O Tinelli en realidad, porque Néstor Sanz es un candidato que está creciendo, porque hay también expectativa de algunos distritos donde UNEN puede tener candidatos competitivos, ¿no? En Capital uno ve al PRO muy firme, pero bueno, Martín Lustó puede ser un buen candidato en Capital, ¿verdad? Me gustó mucho la frase de Ernesto Sanz, la verdad que ingeniosa. Esta es la década ganada para la llamada perdida. Muy bueno. Es muy buena, yo creo que Ernesto Sanz, hablando objetivamente, ¿no? Es, digamos, de la generación esta de dirigentes radicales, de lo más interesante. Hay otros, por supuesto, tal vez menos conocidos, Cano en Tucumán, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que de todas maneras está tomando poco a poco relevancia a nivel nacional, lo ve uno ya, digamos, en un esfuerzo de sentarse junto a líderes de primer orden, como el caso de Scioli, ¿no? Hay una foto muy interesante en los diarios de hoy, justamente con Sanz charlando con Scioli. Por supuesto que uno imagina... ¿A De la Sota lo ves con chances? Bueno, De la Sota adquirió supresivamente mucha relevancia a partir de su decisión de no renovar su cargo en Córdoba, ¿no? Y a partir de eso, claramente, aparecen especulaciones con una eventual candidatura, si no a presidente, tal vez a vice, o tal vez participando en algunas primarias. Algunos lo ven, por ejemplo, en el Frente Renovador, otros incluso en el peronismo, si es que la marca Frente para la Victoria se diluye. Pero después de haber dicho, después de haber dicho del peronismo, esto de los insultos de la meculo, de todo, ya medio difícil, ¿no? Bueno, se vuelve de todo, ¿no? La verdad que en política se puede todo. Yo creo que hay mucho pragmatismo y la gente, digamos, me parece que en un contexto donde el PJ pueda tener competitividad, una candidatura como la de la Sota, insisto, o en una fórmula con otro de los candidatos, o incluso como candidato, es Córdoba, ¿no? Digamos, el peronismo en Córdoba saca por lo menos 30%, es decir, estamos hablando de un volumen electoral no menor, teniendo en cuenta que uno no ve candidatos a presidente de Santa Fe, digamos, comparado con un Randazzo, con un Uribarri, con un Urtubey, nada más que el peso demográfico de Córdoba lo vuelve a Sota un candidato competitivo. ¿Me explico? Sí, totalmente. La última pregunta, la más difícil de todas, obviamente. Estamos hablando con Sergio Berenstein, ex Poliarquía, al que considero uno de los analistas políticos más brillantes de la Argentina.
¿Se puede influir la opinión pública o influir a gente a votar por un candidato publicando encuestas que lo dan más arriba de lo que están? ¿Sirve? O sea, ¿el truco funciona? A ver, primero, la verdad que cuando uno hace encuestas, aplicando, digamos, los mejores métodos y con criterios modernos de análisis, la verdad que uno puede hacer las cosas lo mejor posible y equivocarse. Y uno puede hacer las cosas, digamos, incluso atándose de forma muy rigurosa a los datos, y puede haber errores en la muestra, puede haber una cantidad de elementos que impiden que uno sea preciso en la evaluación, ¿no? Supongamos que no hay mala fe, y que simplemente uno se equivoca. ¿Cuánto influye, digamos, se equivoca sin mala fe, insisto, simplemente por el margen de error? De torpe nomás, digo. No, porque esto no es una ciencia exacta, ¿no? Lamentablemente hay en la estadística siempre situaciones, digamos, de problemas metodológicos, algunos sesgos, o incluso en muchos casos, digamos, por ejemplo, censos viejos que te impiden tener una idea cabal y digamos, sí, de cómo hacer el campo, cómo está la sociedad, sí, ¿no? Claro. Sí. Así que hay cosas que la verdad que no incluso a veces no dependen de uno, ¿no? Pero los que lo hacen con intencionalidad, porque la intencionalidad es tratar de mostrar al candidato, claro, como winner, con más intención de voto de la que tiene, sí, con la intención de que la gente vaya y lo vote porque le gusta votar a ganador. Mira, la experiencia que yo tengo es la siguiente: nunca nadie ganó una elección porque una encuesta lo daba artificialmente arriba. Nunca. Pero no acá, en ninguna parte del mundo, ¿no? Ahora, es cierto. Entonces, ¿para qué se hace? Yo digo, ¿para qué se hace? Porque lamentablemente... Bueno, hay cierto motivo. Yo la verdad que nunca entendí demasiado para qué, pero tengo ciertas especulaciones, tal vez es para otra charla. Pero una muy importante es que efectivamente, digamos, hay la sensación de que si te estás quedando, la gente, sobre todo, no tanto el votante, sino tu propia gente, bueno, se desincentiva, no pierde motivación. Claro. Imagínate que un candidato depende fundamentalmente de los que trabajan con él. Claro. O sea, que se hace más para la tropa propia que para influir el voto de la gente. Porque yo digo, también podría pasar lo contrario, ¿no? Que más de uno diga, che, con tal de que no gane yo voy y lo voto a tal y cual, y termina siendo peor, ¿no? Bueno, también hay veces que algunos candidatos creen que de otro modo no van a conseguir financiamiento para sus campañas. Las campañas son carísimas, y eso a veces también influye. Otros creen que digamos que efectivamente hay un porcentaje del voto indeciso que se orienta en función de que tiene más chance de ganar. La verdad que hay muchas fantasías y digamos... Nada probado. No, en absoluto. Yo creo que en la práctica, la verdad, en la Argentina hay una excelente industria en términos de la producción de encuestas. Uno le puede ir bien, regular o mal en una elección, pero... ¿Cómo juzgarías la imagen de la industria? Acá lo tengo a Raúl Aragón y me mira como diciendo, mueve la cabeza. Yo honestamente sé que, digamos, los medios de comunicación se han profesionalizado en ese sentido, en términos de tratar de entender que las encuestas son eso, digamos, no es una ciencia exacta, sino fundamentalmente es una aproximación a la realidad. Digamos, si a vos te duele la rodilla, te haces una radiografía, ¿no? Y bueno, la radiografía no te dice todo. El médico tiene que interpretarla, tiene que mirarla bien, tal vez te pide otros estudios, ¿no? Y yo creo que con las encuestas pasan algo parecido. Te brindan una ventana para entender cómo funciona, cómo está pensando, cómo está sintiendo, cómo son las preferencias de la sociedad. En un momento determinado, hay veces que hay volatilidad alta y una encuesta que tiene una semana ya no te sirve. Por ejemplo, en la semana previa a una elección, bueno, hay indecisos que van orientando su voto y probablemente la encuesta de un viernes, digamos, 10 días antes, no te diga demasiado con precisión lo que está pasando 10 días después. Por eso hay que ser súper cauto siempre, estar mirando efectivamente no solamente los errores de uno, sino las virtudes de los demás, ser muy humilde y entender que a lo sumo uno puede intentar entender un poquitito lo que está pasando, pero siempre, digamos, con la necesidad de mantener un criterio muy minimalista respecto de que eso efectivamente es preciso. Si es preciso ex post, fantástico, pero por la duda no hay que decir, mira, esto es lo que está pasando, sino esto es un estudio que nos permite entender tendencias, punto. ¿Me explico? Bueno, esperemos dentro de algún tiempo poder ver encuestas de Sergio Bernstein, ya no Poliarquía,
Tengo un problema ahí, digo, que yo no sé hacer encuestas, honestamente. Bueno, vos analizás las encuestas. Bueno, puedo leer, puedo preguntar, puedo pedirle a alguien como Raúl que me ayude, digamos, ahí está, ya hacemos una conexión, ya estamos haciendo una conexión. Como mis ex colegas de Poliarquía, que son buenísimos y también, digamos, en Argentina, insisto, hay una gran industria. Lo hubo desde muy temprano en América Latina. La verdad que este fue uno de los primeros países que se profesionalizó, en parte porque la primera elección, la del 83, ya hubo buenos profesionales haciendo encuestas, así que la verdad que los que toman decisiones confían en esto, y hay una gran variedad de gente trabajando, y gracias a eso entendemos un poquitito más cómo estamos funcionando. Muchas gracias, Sergio Berenstein. Bueno, usted lo escuchó, Sergio Berenstein, ex Poliarquía. El hombre es uno de los más brillantes analistas políticos, y Raúl Aragón escuchaba en silencio, ¿no? No se metió ahí porque recordemos que Raúl se había expresado bastante enojado con Poliarquía, y claro, no nos olvidemos, Poliarquía... Sí, pero con Poliarquía, no puntualmente con Berenstein. No con Berenstein. Siempre consideré que no hace, él mismo dijo que no hace las encuestas. Berenstein es un académico de primera línea. Yo nunca hablé de Berenstein, siempre hablé de Poliarquía, que es la que firma la encuesta. Claro, recordemos... Además, Berenstein no es analista político, no es analista de opinión pública. Exactamente. Yo seré en un equipo, pero la producción del dato, que es lo que yo criticaba, no es responsabilidad de Berenstein. Y ojalá que el próximo gobierno lo tenga en cuenta, no solamente para escuchar análisis electorales, sino también para escucharlo en cuanto a la formulación de políticas públicas, que creo que de lo que más sabe, y lo que claro, nadie le pregunta, porque acá los que manejan las cosas... En Córdoba estábamos charlando, ¿sabes, Raúl? En Córdoba estábamos charlando, qué increíble cómo en muchos gobiernos, no solamente en el Nacional es particularmente así, cómo ponen a cualquiera a manejar cualquier cosa, ¿no? Y recordábamos el caso de Schiavi, secretario de Transporte, ¿no? Que era el ingeniero Schiavi, y después de que pasó la tragedia de Once nos enteramos de que el hombre era ingeniero agrónomo. Y que ahora los trenes los maneja Randazzo, un gran tipo, un gran político, abogado. O sea, sí, nunca ponemos a tipos que entienden... no está haciendo mal Randazzo. Sí, podría ser peor, ¿no? Pero me parece que en los gobiernos provinciales pasa una cosa parecida. O sea, ponen, te preguntan, ¿vos qué sabés hacer? Y yo soy abogado. Bueno, a vos te pongo en salud. ¿Vos qué? Y yo soy médico. Bueno, es todo al revés. Por eso la Argentina va como va. ¿Qué te pareció la entrevista con Sergio Berenstein? Bien, interesante. Creo que comparto casi todo lo que dice en términos políticos. En realidad lo que podemos sacar ahora es la foto de las posiciones de largada, ¿no? O del minuto siguiente a la largada. Falta toda la carrera todavía. Que no es, reitero, según las encuestas de Raúl Aragón, no es la que la foto que nos dio Poliarquía hace un par de semanas, en donde lo ponía Scioli en una posición muy favorable. Es más, creo que tu última encuesta nacional estaba Macri ya casi en un empate técnico con Scioli, ¿no? Sí, era un empate técnico, 16-18 sobre 3.000 casos nacionales, que es un buen tamaño muestral. De todas maneras, yo lo que sí creo, y lo venía pensando hoy, todavía hay demasiadas variables en el modelo, hay demasiadas variables importantes, determinantes, que unas que no están desarrolladas, que no están definidas, y otras que no son sólidas. Fundamentalmente la cuestión Macri-Unen. Claro, Macri unen radicalismo no demasiado convencido, el sector del radicalismo que no está demasiado convencido está dentro de Unen, que hace la cuenta, si me voy con Macri, cuántas provincias gano. Es decir, ese es un componente que puede ser, que para mí es el decisivo. Los otros dos ya están lanzados. Massa y Scioli Scioli tiene la mochila del kirchnerismo, que tiene ¿Qué mochila, no? Sí, bueno, Cristina todavía mide 30 puntos de imagen positiva, 30, 35. ¿Tanto? Y mirá, ayer terminé de medir Río Negro. En Río Negro, por ejemplo, tiene 34 a 29. Bueno, Río Negro es una provincia muy kirchnerista, ¿no? No, en general supera los 30, y con 30 gobernás. Entonces, esto es de manual. 30 puntos está bien. De imagen positiva, si no tenés 50 de negativa. Si tenés 30, 70, estás en el horno, obviamente. Claro. Pero no es el caso de Cristina. ¿Cuánto tiene de negativa, Cristina? Más o menos lo mismo. Está en una paridad. Puede tener un puntito más de negativa, un puntito más de positiva. Y el resto es todo neutro. Todo neutro. Sí, 30 y 30, y después el resto es un 7, 8.
8 que no la puede no quiere calificarlo, no puede, y después el resto es regular. Regular, ¿qué quiere decir? Bueno, esa es una vieja discusión con Analía del Franco, ya la hemos tenido muchas veces, pero de todas maneras, Cristina, con un 30% de positiva y no demasiado negativa, gobernás. Entonces la mochila que carga Scioli tiene su peso, pero no es tan terrible. Y por otro lado, lo tenés a Massa, que si bien no tiene esa mochila, tiene el problema de que no tiene gestión para mostrar, tiene que estar inventando o proponiendo. Claro, la gestión la tuvo hasta hace un par de meses. Sí, y ya está, la mostró, ya está. ¿No? ¿Cuántas veces? No, las cámaras de Tigres están muy bien, pero ya le dieron su rédito. Ahora, ¿cómo sigue? Y él sigue correctamente, ¿no? Creo yo, haciendo propuestas como la baja del mínimo no imponible, la suba del mínimo no imponible, como el tema del Código Penal. El Código Penal, ese tipo de cosas. Ojalá que tenga suerte con la iniciativa. Su dificultad es tener que estar inventando esto todo. Ahora, eso ya está definido. Ya se sabe a dónde van, en qué posición están y qué es lo que van a seguir haciendo. Lo que no se sabe es cómo se resuelve UNEN, Macri, radicalismo no convencido de estar adentro del UNEN. Esto es muy difícil de resolverlo. Yo particularmente creería que UNEN se rompe. Sí. Es más probable, ¿no? Y es que el radicalismo hace mejor negocio yendo con Macri. Una parte del radicalismo, la parte, digamos, de Ernesto Sanz, el radicalismo un poco más conservador. Más y Lilita. Y Lilita, que ya expresó que ella le interesaría. El sector el operador del radicalismo, me sale... Chupete Manzano, pero Chupete Manzano. El Cotino Sigle, el famoso Cotino que es el equivalente, son como pares, son como alfiles de colores opuestos. Y que después se armaría, digamos, el socialismo con Pino Solanas, digamos, con la parte más izquierda. Pero ya queda nada eso, queda muy chiquito. Muy chiquito. Porque, a ver, vos sos del radicalismo, y en realidad, desde el radicalismo se piensa, ¿me voy con el socialismo o voy con el macrismo? Si vos pensás desde el radicalismo, pensás eso, si tengo dos opciones, el socialismo o el macrismo, ¿cuál me da más? Y el más? socialismo te da los votos de Santa Fe, que no es más que los votos de la capital, pero con un candidato, digamos, que se llama Hermes Wiener, y que algunos le hacen el chiste, es un chiste, no se ofendan, que le dicen Hermes Wiener. Hermes Wiener, sí. Te da en la ciudad, y no te da tanto en Santa Fe, porque el socialismo está muy complicado en Santa Fe. Es cierto. Sí. ¿Te acordás cuando medimos la zona centro? Nosotros nos daba 27% la zona centro. 27% de la zona centro es el 20% del padrón, más o menos. El 27% son 5.4 del total país. Eso es lo que te da Wiener. Y claro, eso es lo que te da Wiener. Entonces no es tan sencillo. Macri tiene una mayor instalación. Y Macri en Capital Federal sacaba 27 de 10, es 2,7 del total país, pero después tiene un pedazo importante en Santa Fe, tiene por lo menos 20% en Santa Fe, otros 2 puntos en Córdoba. En Mendoza. Te suma más. Y además, puntualmente en distintas ciudades, por ejemplo, en distintas provincias, por ejemplo en Santa Fe y en Córdoba, en Salta, y en Salta y en dos más que nunca me acuerdo cuáles son, casi que te puede garantizar la gobernación. Claro. En La Pampa tampoco está mal el macrismo, hay una construcción, no es hegemónica, porque ahí el peronismo es Berna, Cristina va a tener que, finalmente, le guste o no le guste, va a tener que jugar con Scioli. Claro. Pero jugar con Scioli no es que le guste o no le guste. Cristina lo va a usar a Scioli para ponerle candidatos en las listas de diputado nacional. No es que no le queda más remedio. Ella sabe que Scioli no gana, sabe que ningún candidato acá puede ganar. Y su proyecto es otro. Su proyecto es subsistir hasta el 2019 o antes. Sí, vamos a ver si Cristina subsiste. Yo me pregunto, con tantas causas judiciales, si no terminará igual que el gran Menem, que hoy ya la gente ni se acuerda. Pero bueno, en fin, esto ha sido la hora de Maquiavelo con el minuto Aragón, kirchnerista. El minuto kirchnerista, por supuesto. Y yo les recuerdo, el domingo a las 22 tiene la hora de Maquiavelo televisión, y si quiere escucharlo a Raúl Aragón, que ahí estuvo muy enojado con Poliarquía, que finalmente Poliarquía explotó. Hablamos con Sergio Berenstein, ex Poliarquía. Puede meterse en el canal de YouTube de la hora de Maquiavelo. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo.